Buenos días, mi nombre es Yelady Castillo y junto a mis compañeros le venimos a explicar lo que es el Estado federal, haciendo énfasis en los países Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos constituye una república federal constitucional con un régimen presidencialista como forma de gobierno basado en la separación de poderes en tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y judicial. ¿En qué consisten estos términos? El sistema federal es el sistema político por el cual las funciones de gobierno están repartidas en un poder central y unos estados asociados, un sistema donde Estados Unidos es pionero de la teoría y la práctica, a los sistemas basados en un estado unitario y centralizado. Estados Unidos se fundamenta en una anatomía presidencial y federal. Su gobierno tiene poderes limitados y enumerados en su constitución. Hola, yo soy Daniel Ochoa y les vengo a hablar sobre las diferencias y las funciones del Estado y el gobierno, específicamente el federal, tomando como ejemplo lo que sería el caso de Estados Unidos y Venezuela. Y bueno, cuando hablamos de un Estado federal, podemos ver que está compuesto por distintas divisiones territoriales bajo un mismo territorio, mientras cuando hablamos del gobierno federal, sería aquella organización por la cual se rige todo el Estado. Y bueno, ¿cómo podemos identificar cuando algo es federal? Pues por la división de poderes y la autonomía que se entrega a este tipo de territorio. Un ejemplo básico puede ser Estados Unidos, donde el poder es descentralizado y se cuenta de una forma asimétrica, donde cada quien hace este tipo de división de poder para evitar los monopolios y asegurar la soberanía nacional. Estados Unidos y Venezuela encontramos diferencias muy marcadas a pesar de que ambos sean gobiernos y estados federales. Uno trabaja de manera asimétrica y el otro simétrica. En Estados Unidos sería simétricamente, donde podemos ver que algunas regiones, estados o estados libres asociados tienen una carencia de poderes o inclusive tener más autonomía. Mientras que cuando hablamos en Venezuela, el poder es más simétrico y todos están al mismo nivel en el territorio. Bueno, ya dicho esto, es importante tener en consideración que debemos diferenciar los conceptos de Estado y el de gobierno. Un gobierno siempre va a ser temporal, tiene una duración y fecha límite donde tienen que ser las autoridades renovadas por cierta cantidad de tiempo en orden de la población, mientras que el Estado es permanente y va a tener estas divisiones de poderes que se encuentran en el federal, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mi nombre es Heidi Zambrano y yo voy a hacer un poco de énfasis en de qué forma hace evidente la soberanía Estados Unidos y Venezuela como Estado federal. Venezuela a partir del año 1999, cuando Hugo Chávez Frías entró al poder, popularizó de cierta manera el término soberanía con la finalidad de rechazar cualquier tipo de imperialismo, a lo que nos referimos como la manipulación implícita de una potencia a un país vulnerable, como podemos poner de ejemplo Venezuela, haciendo alusión a la soberanía de la República Bolivariana. Hablando de Estados Unidos, se evidencia la soberanía principalmente por la autonomía que tienen los estados descentralizados, ya que poseen una jurisdicción interna, instituciones soberanas internas. Por ejemplo, la policía se regula a través de una legislación interna. Sin embargo, existen entes reguladores del Estado federal macro, como la Constitución, como la Policía Federal, entre otros agentes. No obstante, ambos países adoptaron la modalidad de descentralizados, con la finalidad de evitar la aglomeración del poder en el Estado central. El manejo de categorías conceptuales relacionadas con el Estado, vamos a manejar cuatro, que sería la soberanía, el territorio, la población y la ley. La soberanía la podemos definir como un poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. El territorio es una extensión de tierra que pertenece a un país, región, provincia. La población es un conjunto de habitantes en un lugar predeterminado y una ley es una norma civil consensuada con poder coercitivo, lo que quiere decir que si se quiebra o se incumple tiene consecuencias. Estas se conceptualizan eh, como una consecuencia directa a la existencia del Estado.
explicar un poco si nuestra concepción de Estado federal se compagina con los países que exponemos, si hablamos un poco como de Venezuela, el modelo de Estado federal podemos considerarlo como fallido, ya que podemos evidenciar que su objetivo principal era descentralizar el poder y evitar concentrarlo en una sola persona, lo que actualmente se convierte en la realidad que enfrenta el país. Muchas gracias.